Bienvenidos a este video donde hablaremos resumidamente de lo que son los registros acásicos y cómo consultarlos. Te invito a quedarte hasta el final del video. Un saludo para todos. Los registros acásicos son un concepto relacionado con la espiritualidad y la metafísica. Según esta creencia, los registros acásicos son una especie de archivo o biblioteca cósmica que contiene información sobre todas las experiencias, eventos y conocimientos que han ocurrido en el pasado, presente y futuro. La palabra Akasha proviene del sánscrito y se traduce como éter o sustancia primordial. Según la teoría de los registros acásicos, esta sustancia primordial es un campo energético universal que permea todo el universo y almacena todas las experiencias de cada ser vivo. Se dice que los registros acásicos están disponibles para ser accedidos a través de un estado de conciencia expandido o mediante la ayuda de un intermediario, como un lector de registros acásicos. Estos lectores afirman tener la capacidad de conectarse con los registros y acceder a la información contenida en ellos, como información sobre vidas pasadas, lecciones kármicas, relaciones, propósito de vida, entre otros aspectos de la existencia. Los registros acásicos se utilizan como una herramienta para acceder a información y conocimiento sobre el pasado, el presente y el futuro, así como para obtener claridad, orientación y sanación en diferentes aspectos de la vida. Aquí te proporcionaré una descripción básica de cómo se utilizan los registros akáshicos, pero antes, déjame compartir contigo a qué tipo de información puedes acceder y cómo o qué preguntas puedes consultar en tus registros akáshicos. En los registros akáshicos se puede acceder a una amplia gama de información. Estos registros contienen un registro completo y detallado de todas las experiencias, eventos, emociones y pensamientos que han ocurrido a lo largo del tiempo en el plano terrenal y más allá. Algunos ejemplos de la información a la que se puede acceder incluyen información personal. Los registros akáshicos contienen información detallada sobre tu historia personal, desde vidas pasadas hasta tu vida presente. Puedes obtener información sobre tus relaciones, desafíos, logros, lecciones de vida, talentos y dones. Propósito de vida. Los registros akáshicos pueden proporcionar claridad sobre tu propósito de vida y las lecciones que estás aquí para aprender. Puedes obtener información sobre tus metas y aspiraciones más elevadas, así como sobre las oportunidades que se presentan en tu camino. Sanación emocional. Los registros akáshicos ofrecen la oportunidad de explorar y sanar las heridas emocionales del pasado. Puedes descubrir las raíces de patrones emocionales negativos y recibir orientación sobre cómo liberar y transformar esas emociones. Conexiones espirituales. Puedes acceder a información sobre tus conexiones con guías espirituales
y seres queridos que han pasado al plano espiritual. Puedes recibir orientación y apoyo de estas entidades y aprender más sobre tu relación con ellos. Sabiduría y enseñanzas. Los registros akáshicos almacenan una gran cantidad de sabiduría y enseñanzas universales. Puedes acceder a información sobre principios espirituales, leyes universales, técnicas de crecimiento personal y cualquier conocimiento que sea relevante y beneficioso para tu desarrollo. Es importante tener en cuenta que la información a la que se accede en los registros akáshicos se presenta de acuerdo con la capacidad y comprensión del individuo que lo recibe. La interpretación y comprensión personal son fundamentales en la exploración de los registros akáshicos. Cuando abres tus registros akáshicos, puedes hacer una amplia variedad de preguntas para obtener la información que deseas y guía sobre diferentes aspectos de tu vida. Aquí te comparto algunos ejemplos de preguntas que puedes consultar cuando abres tus registros. Preguntas sobre tu propósito de vida. ¿Cuál es mi propósito más elevado en esta encarnación? ¿Cuáles son mis dones y talentos únicos que debo desarrollar y compartir? ¿Qué pasos puedo tomar para alinearme más plenamente con mi propósito de vida? Preguntas sobre relaciones. ¿Cuál es el propósito de mi relación con? Puedes incluir el nombre de la persona. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de mi relación con María? ¿Qué puedo aprender de esta relación y cómo puedo hacerla más armoniosa y significativa? ¿Hay algún patrón o lección importante que deba comprender en mis relaciones personales? Preguntas sobre salud y bienestar. ¿Cuál es el origen o la causa subyacente de mi desequilibrio o enfermedad actual? ¿Qué acciones puedo tomar para recuperar y mantener mi salud y bienestar óptimos? ¿Hay alguna lección o mensaje que mi cuerpo esté tratando de transmitirme? Preguntas sobre abundancia y prosperidad. ¿Cuáles son mis bloqueos o creencias limitantes relacionadas con la abundancia y la prosperidad? ¿Cuál es la mejor manera para mí de manifestar abundancia en mi vida? ¿Qué pasos puedo tomar para mejorar mi relación con el dinero y crear una vida próspera? Preguntas sobre crecimiento espiritual. ¿Cómo puedo profundizar mi conexión con mi yo espiritual y con la fuente divina? ¿Cuáles son los pasos que debo tomar para expandir mi conciencia y elevar mi vibración? ¿Hay alguna práctica espiritual o herramienta que me ayude en mi cambio de crecimiento espiritual?
Recuerda que estas son solo algunas ideas y que las preguntas deben ser formuladas de manera abierta y sincera desde el corazón. Escucha con atención las respuestas que lleguen a ti y confía en tu intuición para discernir la información que recibes. Ahora, aquí te proporcionaré una descripción básica de cómo se utilizan los registros akáshicos. 1. Preparación. Antes de acceder a los registros akáshicos, es importante establecer un estado de calma y conexión interior. Puedes hacerlo a través de la meditación, la respiración consciente o cualquier otro método que te ayude a relajarte y centrarte. 2. Establece un espacio sagrado. Puedes crear un ambiente tranquilo y sin distracciones donde te sientas cómodo y relajado, relajada. Puedes incluso encender velas, utilizar incienso o cualquier otro elemento que te ayude a crear una atmósfera sagrada. 3. Intención. Formula una intención clara y específica sobre lo que deseas explorar o recibir como información de los registros akáshicos. Puede ser una pregunta, una situación que necesitas comprender o resolver, o simplemente una búsqueda de orientación y sabiduría. Puedes hacerlo mentalmente o escribirlo en un papel. Por ejemplo, puedes decir: me abro a recibir información y guía de los registros akáshicos para mi mayor bien y el bienestar de todos los involucrados. Y enseguida puedes hacer tu pregunta o tu consulta. 4. Invoca la ayuda de tus guías espirituales. Este paso es opcional. Puedes pedir la asistencia y protección de tus guías espirituales o seres de luz en el proceso de acceder a los registros akáshicos. Si tienes una conexión personal con algún guía o maestro espiritual, puedes invocarlo específicamente. Este punto es opcional, ya que puedes acceder a tus registros akáshicos por ti mismo, por ti misma, con la guía de tu propia luz interna, recordando que eres uno con la fuente divina. 5. Visualiza una conexión. Una vez que te sientas en un estado de calma y enfoque, cierra los ojos y visualiza o imagina que te conectas con una fuente de sabiduría universal. Puedes imaginar una biblioteca o un archivo o cualquier otro símbolo que represente los registros akáshicos. Visualízate a ti mismo, a ti misma, ingresando a ese espacio y sintiendo una conexión profunda. 6. Establece un punto de enfoque. Puedes elegir un punto específico en tu cuerpo donde dirigir tu atención, como el tercer ojo entre las cejas o el chakra del corazón. Esto te ayudará a centrarte y abrirte a la información de los registros akáshicos. 7. Interacción. A partir de esta conexión, puedes comenzar a hacer preguntas o plantear tus inquietudes. Puedes hacerlo mentalmente o verbalmente, según tu preferencia. Permite que las respuestas o la información fluyan hacia ti, ya sea en forma de pensamientos, imágenes, sensaciones o intuiciones. 8.
Recepción y discernimiento. Recibe la información que se te presenta y confía en tu intuición para discernir su validez y relevancia para ti. No todas las respuestas pueden ser inmediatas o completamente claras, pero con práctica y confianza en ti, puedes desarrollar tu capacidad de interpretar los mensajes de los registros akáshicos. 9. Cierre. Cuando hayas terminado de explorar los registros akáshicos, agradece la experiencia y cierra la conexión conscientemente. Puedes hacerlo a través de una breve meditación de cierre, una declaración de gratitud o cualquier otro ritual personal que te ayude a cerrar la sesión. Por ejemplo, podrías decir: con profunda gratitud, cierro mis registros akáshicos en este momento. Agradezco a mis guías espirituales y a los seres de luz que me han acompañado y guiado durante esta experiencia. Gracias por su amor, sabiduría y apoyo incondicional. Otro ejemplo: expreso mi más sincero agradecimiento a los registros akáshicos por haberme permitido acceder a su valiosa información y conocimiento. Agradezco por las respuestas, los insights y las enseñanzas que he recibido en esta sesión. Es importante recordar que trabajar con los registros akáshicos implica una apertura a la espiritualidad y una conexión con tu intuición. Cada persona puede tener una experiencia única al utilizar los registros akáshicos, por lo que es esencial confiar en tu propia sabiduría y discernimiento durante el proceso. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna pregunta o si te gustaría que hiciera un ejercicio guiado para entrar y consultar los registros akáshicos. Un saludo para todos.